Buenas tardes. Antes de nada, me gustaría poner de manifiesto mi más profundo dolor por la cantidad de pacientes, de personas que han fallecido como consecuencia de esta pandemia tan terrible que ha ocasionado la infección por SARS-CoV-2, el COVID-19. Esta enfermedad ha sido considerada una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y es obviamente una emergencia de salud pública con un alto riesgo para todos los ciudadanos. De hecho, en estos momentos el betacoronavirus SARS-CoV-2 ha infectado ya a más de 3.400.000 personas en todo el mundo y más de 218.000 personas en nuestro país, con una tasa de mortalidad que oscila en torno al 6-7%, aunque es muy superior en personas de más de 65 años y en aquellos que tienen comorbilidades como alteraciones cardiovasculares, hipertensión, diabetes, dislipemias, infartos previos o trastornos crónicos del aparato respiratorio o de otro tipo de órganos, comorbilidades en general. El COVID tiene actualmente, bajo el punto de vista clínico, tres fases bien definidas. Una primera fase que es la fase infecciosa, en la cual los pacientes tienen síntomas iniciales de tos, fiebre, malestar general y que se caracteriza fundamentalmente por una replicación vírica muy importante. Una segunda fase denominada respiratoria o pulmonar, en la cual aparece ya disnea y dificultad para respirar con hipoxemia. Esta segunda fase, dependiendo del grado de afectación inflamatoria, se puede subdividir en fase 2A y 2B. Y por último la fase 3, la más grave o fase inflamatoria, en la cual predominan fundamentalmente la hiperinflamación. Esta es una característica peculiar de esta enfermedad, en la cual se desarrolla como consecuencia de la infección viral, de las alteraciones de los neumocitos y de los macrófagos alveolares y del endotelio, una tormenta de citoquinas muy relevantes, una elevación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 2, la 1, la 8, factores de quimiotaxis macrofágica que atraen al sistema inmune natural y adquirido y provocan una inmunopatología muy relevante en el alvéolo pulmonar. También es destacable la inflamación del endotelio vascular. Tanto el alvéolo, las células alveolares como el endotelio pulmonar tienen receptores ECA2, que son los receptores que captan el virus y empiezan la fisiopatología de la enfermedad. Eso provoca una disfunción endotelial. La disfunción endotelial determina no solamente un aumento del tráfico de líquidos intravascular al alvéolo, provocando una invasión del alvéolo por edema y la membrana hialina y en consecuencia una disnea, una falta de transmisión del flujo aéreo, sino también una activación de la coagulación muy relevante en esta enfermedad, con la activación de las plaquetas y la formación de microtrombos a nivel del tejido pulmonar y de otros tejidos como el riñón, el corazón, el hígado, el sistema nervioso central, el tubo digestivo, provocando isquemia y fallo multiorgánico y en consecuencia la muerte de muchos de estos pacientes. En esta fase, en la fase moderada grave, fase 2-3, sobre todo en la fase 3, el paciente requiere intubación y en consecuencia ingreso en la unidad de cuidados intensivos, y cuando esto ocurre la mortalidad es muy elevada. La mortalidad de este tipo de pacientes puede llegar hasta el 50%.
Este componente inflamatorio, por tanto, es un componente muy relevante a la hora de determinar el pronóstico de la enfermedad y, de hecho, los biomarcadores biológicos se enfocan a él, aumento de la ferritina, de la interleuquina 6, de diferentes interleuquinas, la disminución de los linfocitos y de otras células del sistema inmune que están activadas, hiperreactivas y provocando inmunopatología en el alvéolo pulmonar. También otros marcadores cardíacos como la troponina, otros como la LDH, marcadores inflamatorios clásicos, la proteína C reactiva, LDH, etcétera, aparte de los radiológicos. Esta es la clínica general de la enfermedad y, como hemos comentado, el componente inflamatorio es muy relevante. Muchos tratamientos que disminuyen la inflamación, como los esteroides, la hidroxicloroquina con acitromicina o no, el tocilizumab, que es un inhibidor específico de la interleuquina 6, anakinra, otros inhibidores de citoquinas, todos ellos fuera de ficha técnica en un intento de disminuir esa tormenta de citoquinas que es crítica para el establecimiento del síndrome de distrés respiratorio y de la insuficiencia multiorgánica, como hemos comentado. Las células madre mesenquimales tienen como característica fundamental precisamente su poderío antiinflamatorio. Es bien conocido desde hace mucho tiempo, como consecuencia de los estudios básicos y clínicos, que las células madre mesenquimales estromales, células adultas, son, por una parte, un tratamiento celular de células, un tratamiento de terapia avanzada con una gran seguridad. Se han realizado muchísimos ensayos clínicos, muchos de ellos realizados por la Red Española de Terapia Celular, que era líder hasta hace muy poco tiempo de ensayos clínicos colaborativos de terapia celular en Europa, y que han incluido a más de 3.000 pacientes, demostrando la seguridad de este tipo de tratamientos. Pero además la eficacia fundamental de estas células consiste en que son un almacén tremendo de señales, es un tratamiento de células vivas, en consecuencia es diferente de los tratamientos con sustancias químicas, puesto que las células pueden durar teóricamente mucho tiempo dentro del cuerpo y ser susceptibles de ser de alguna manera influenciadas por el organismo donde entran. Las células madre mesenquimales estromales han demostrado in vitro e in vivo que tienen un alto poderío antiinflamatorio por medio de la liberación directa de citoquinas antiinflamatorias, de señales que hacen que el medio ambiente se convierta en un medio ambiente mucho menos inflamatorio, induciendo la reparación de la injuria tisular, alterando de alguna manera, de manera muy favorable, los componentes inmunopatológicos que pueda tener la enfermedad, puesto que las células mesenquimales son capaces de modular la acción del sistema inmune natural y adaptativo. Disminuye la acción de las células NK, de los linfocitos T activados, sean CD4, sean CD8, alteran y modulan la función de las células dendríticas, de la presentación de antígenos, de los monocitos, transformándolos de monocitos tipo 1 en tipo 2, de manera que son múltiples las acciones que tiene las células madre mesenquimales estromales, ya sea por sí mismas, ya sea por medio de liberación de esta fuente de citoquinas, de señales tan relevantes que modulan el medio ambiente y el sistema inmune. En consecuencia, pues es muy lógico considerar que las células madre mesenquimales pueden ser un tratamiento eficaz y, desde luego, seguro para el COVID-19, particularmente en los pacientes que están más graves. En tal sentido, pues hay ya experiencias preliminares por parte de grupos chinos que han demostrado que la infusión de células madre mesenquimales obtenidas de sangre de cordón umbilical, que por cierto no tienen receptores para AC2, para el virus SARS-CoV-2, pues han sido muy eficaces
en el tratamiento de pacientes con enfermedad moderada grave. En este ensayo en concreto eran 7 pacientes con enfermedad moderada grave, que todos ellos respondieron favorablemente a la infusión de una dosis de 1 millón de células mesenquimales por kilo, y todos ellos evolucionaron favorablemente en sus parámetros respiratorios y radiológicos. En conclusión de esta primera parte, parece que tiene fundamento biológico y clínico importante el emplear las células madre mesenquimales estromales en la enfermedad del COVID-19, particularmente en las fases en las cuales se detecte un proceso inflamatorio agudo relevante. A partir de la fase 2, quizás 2B, 3, y también ponerlas precozmente, no solamente por su efecto antiinflamatorio, sino por su efecto inmunorregulador. Es conocido, como ya hemos comentado, el efecto inmunorregulador de estas células y cómo aumentan los linfocitos T reguladores, ¿no?, que modulan el resto de la respuesta, en este caso inmunopatológica, agresiva contra el propio individuo que tienen estos pacientes. ¿Cuál es el papel de los investigadores españoles en los estudios de células madre y COVID en estos momentos? Bueno, es destacable que cuando uno hace una búsqueda en clinicaltrials.gov, actualmente existen 29 ensayos de terapia celular en esta enfermedad, que el país más destacado es China, con 9 ensayos, luego hay 5 en Estados Unidos, pero hay 5 ya también en España. Estos 5 ensayos clínicos en marcha, autorizados por la Agencia Española del Medicamento, que aprovecho para decir que ha tenido una actividad muy relevante, que en este periodo de crisis tan importantísima ha mostrado una capacidad de trabajo importantísima, igual que el Instituto de Salud Carlos III, en su ayuda a los investigadores para encontrar remedios para esta enfermedad. Se han aprobado en un tiempo récord, 5 ensayos clínicos con diferentes tipos de células y estrategias parecidas, aunque divergentes en número de pacientes y fuentes de células madre mesenquimales. En total hay, como hemos comentado, 55 ensayos clínicos en COVID en España, 32 están reclutando ahora mismo, 22 ensayos clínicos no están iniciados y uno se ha finalizado. De esos 55, como hemos comentado, 5 son de terapia celular. En total, los pacientes que se pretende reclutar en los 5 ensayos de terapia celular son 286 pacientes en 23 centros del Sistema Nacional de Salud. Destacables son el estudio MESCEL, que va a emplear células de cordón umbilical y cuyo promotor es la Fundación Hospital Niño Jesús, con 5 centros que van a incluir 106 pacientes recientemente autorizados. El estudio BST COVID, promovido por el Banc de Sant Itesis de Barcelona. También van a estar 5 centros reclutando para un tamaño muestral de 30 pacientes. En este caso van a ser células de cordón umbilical de gelatina de Barton. El ensayo Adquire COVID-19, promovido por la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas, que va a emplear células de tejido adiposo con 6 centros y un tamaño muestral de 26 pacientes. Y el estudio que quizás tenga más pacientes es el estudio Balmis-19, que está promocionado por la Red Española de Terapia Celular, que incluye, como saben ustedes, más de 400 investigadores, muchos de ellos clínicos y básicos, que colaboran para extraer conocimientos con objeto de fomentar nuevos tratamientos en diferentes enfermedades con medicamentos celulares, con terapia celular.
En este caso, el número de centros que van a incluir pacientes es 6 y el promotor es la Fundación del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. Este ensayo tiene un tamaño muestral de 100 pacientes y se divide en 2 fases. Una primera fase que es como una prueba de concepto en el cual se incluirán 10 pacientes consecutivos para demostrar seguridad, y una segunda fase, si la primera se cubre, que es altamente probable, de 90 pacientes en las cuales se aleatorizarán los pacientes en proporción 4:1 a recibir primero 4 medicamentos, 1 placebo. Los del medicamento serán 3 dosis de 1,5 millones de células mesenquimales estromales por kilogramo. La primera dosis a las 48 horas de la intubación y luego a los días 3 y 7 post intubación, o tratamiento convencional como grupo control. El objetivo primario de este estudio es la seguridad y la eficacia con una variable principal de supervivencia a los 28 días. También se estudiarán días de ventilación mecánica, variaciones en parámetros respiratorios importantes como la PAFI, cambios en biomarcadores como el dímero D, la interleuquina 6 y otros, y también parámetros respiratorios. En consecuencia, este es un estudio que puede ser muy relevante habida cuenta de la cantidad de pacientes que se meten y de la importancia de la respuesta, ¿no? Es un estudio para demostrar aumento de la supervivencia o disminución de la mortalidad. Finalmente hay otro pequeño estudio promovido por Cytospin, por un grupo de Valladolid, monocéntrico, que estudiará un tamaño muestral de 24 pacientes y es un estudio también aleatorizado. En conjunto, estos ensayos, estos 5 ensayos españoles, estoy convencido de que van a aportar información muy relevante para saber si este medicamento es eficaz en esta enfermedad. Como apoyo al ensayo Balmis que acabo de destacar, se han realizado una serie de usos compasivos con el permiso de la Agencia Española del Medicamento, precisamente para demostrar, tener esos indicios de eficacia y sobre todo para demostrar la seguridad de este medicamento en esta situación tan comprometida bajo el punto de vista respiratorio. 4 hospitales españoles han puesto células en esos términos de uso compasivo a 13 pacientes en hospitales académicos y los datos preliminares que están en vías de publicación son realmente muy positivos. No hubo ningún efecto adverso de seguridad que afectara la seguridad ni problemas respiratorios, y de los 13 pacientes que todos estaban intubados, el 53% han podido ser extubados y dados de alta de la UCI, una media de 7 días después de la infusión de las células. De los 13 pacientes hubo solamente 2 pacientes fallecidos, uno de ellos por una hemorragia digestiva no achacable al medicamento, no en relación con la infusión celular, y otro por una sepsis. Los niveles de PCR en estos pacientes disminuyeron significativamente como biomarcador de inflamación, aunque otros biomarcadores que se estudiaron no se afectaron de manera significativa. Sin embargo, sí es relevante un mensaje, y es que los pacientes que se pusieron precozmente las células, o los pacientes que fueron extubados, de esos 7 pacientes que fueron extubados, fueron los que se pusieron las células en un periodo precoz tras la intubación. Es decir, que esta intervención parece razonable ponerla cuanto antes, después de estar intubados o antes incluso de la intubación, para yugular de manera relevante, rápida y potente el proceso inflamatorio e inmunopatológico que está en marcha en esta enfermedad. Finalmente, se me pregunta por las lecciones aprendidas de esta enfermedad.
Bueno, soy incapaz de contestar a la cantidad de lecciones que se me vienen a la cabeza ahora mismo, ¿no? Pero hay muchas. La primera que se me viene a la cabeza es la importancia de la ciencia, la importancia de tener datos objetivos, la importancia de tener colaboración internacional para luchar contra enemigos desconocidos, ¿no? Los médicos sabemos que no es posible tener un buen tratamiento sin un buen diagnóstico y sin conocimiento de la etiología y la patogenia de la enfermedad. De manera que con las maravillosas herramientas moleculares de las que actualmente disponemos, es importante utilizarlas y utilizarlas por personas con talento y con capacidad de colaboración contra un enemigo común. La primera lección es que somos capaces de vencer desafíos de esta magnitud tan impresionante si nos unimos, colaboramos y aprendemos los unos de los otros. También me gustaría quizás destacar la importancia de la solidaridad, de la responsabilidad social, de la responsabilidad de los individuos frente a la sociedad, del saber tener en cuenta que muchas veces que debemos de tener el bienestar común por encima de nuestras necesidades individuales para que la supervivencia de la especie, y que es relevante que actuemos en comunidad, que cuando nos digan que nos recluyamos entendamos que en este caso es para yugular, como así ha sido, este contagio tan tremendo, tan rápido, con esta mortalidad tan horrorosa que hemos tenido en nuestro país. También quizás otra de las lecciones es que todos luchamos en el mismo bando, que no hay quien lucha por un lado en contra de los intereses del otro. Aquí los intereses son comunes, es la supervivencia de nuestra especie, la supervivencia de nuestros compañeros, de nuestros camaradas, de nuestros compatriotas y de nuestros mayores. Y en consecuencia tenemos que tener responsabilidad corporativa. Y de hecho pues se ha demostrado en muchísimos casos, afortunadamente. Bueno, también que el mundo no tiene fronteras, que nos enfrentamos a desafíos de este calibre y nos enfrentaremos en el futuro sin ningún tipo de duda. Y entonces tenemos que adquirir armas, y las armas nos las da el conocimiento, la investigación. Esta pandemia probablemente ya estaba anunciada desde hace muchos años. Hay en Internet muchas citas que así lo acreditan. Pero me gustaría también destacar en este caso la importancia del sistema sanitario público. Los que trabajamos en el sistema sanitario público desde hace muchos años sabemos lo importante que es la labor que llevan haciendo los profesionales sanitarios desde hace muchos años. Se ha puesto de manifiesto ahora en esta pandemia, pero la iban haciendo muchísimo tiempo. Y son los garantes de que nosotros podamos tener una sanidad pública, digna para todos, y mantenerlo es un tesoro que es labor de todos, ¿no? Debe ser una prioridad para ahora y para el futuro, el mantenimiento del sistema sanitario público, sobre todo, que también con la ayuda del privado. Y la importancia de un buen sistema de investigación. Podemos comprar las cosas o podemos crearlas nosotros. Y mi reflexión es que aquí hay talento para crearlas nosotros y tecnología, de manera que empleando las herramientas que ahora tenemos, pues somos capaces de no necesitar, o al menos no con tanta premura, no con tanta precipitación, lo que los demás nos tengan que dar. Por ejemplo, un ejemplo de ello lo acabamos de ver. Actualmente en el mundo hay 600 ensayos clínicos en marcha de tratamientos que no están probados para el COVID, ¿no? Y en particular en terapia celular son 29 lo que hay en el mundo, y de esos 5 están en España, y muchos de ellos están liderados por investigadores de la red de terapia celular, que lleva desde hace muchos años trabajando en colaboración para demostrar el papel beneficioso de las células en multitud de enfermedades con este componente patogénico
tan relevante de inflamación y alteración del sistema inmunológico. Por tanto, aprovechemos estas bases que ya tenemos de investigación, de investigadores, de colaboraciones que han dado muchos frutos en científicos y médicos, como puede demostrarse en el libro blanco de la terapia celular, que puede verse en la página web de Tercel y que ha sido recientemente publicado y se puede bajar de ahí, o de el paper que acaba de publicar la red de terapia celular en Cytotherapy, exponiendo los 5 últimos años de la labor de este consorcio en terapia celular en Europa y en el mundo. Finalmente, también me gustaría destacar la importancia de hacer estudios siguiendo el método científico. Existen, como consecuencia de esta y otras situaciones dramáticas para las personas, grupos que proponen el tratamiento con células para curar sin fundamento alguno, y es importante que sepamos que los ensayos clínicos es la única manera de demostrar que un medicamento es seguro y eficaz, y en consecuencia incluir a los pacientes en los ensayos clínicos es una prioridad.